Y muy bien, queridos hermanos, bienvenidos al Instituto Bíblico La Gracia. Qué bueno que estamos ya listos para comenzar nuestro tiempo de estudio. Vamos a iniciar hoy estudiando la clase El Plan de Dios para las Edades o Siglos, las 7 dispensaciones. Eso es lo que vamos a estar viendo nosotros en esta oportunidad. Vamos a estar viendo el plan de Dios para las edades o siglos, las dispensaciones. Pero vamos a orar para iniciar nuestro tiempo. Padre nuestro, queremos darte gracias. Bendito Señor, muchas gracias por habernos dado este tiempo maravilloso para estudiar como lo hacemos cada semana. Gracias, bendito Padre, porque nos has guardado, nos has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también, Señor, muchas gracias porque nos provees todo lo material cada día, nos das lo necesario para nuestra existencia aquí en la tierra. Bendícenos, Señor, en este estudio. Pedimos que todo lo que vamos a examinar hoy en tu palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas. Bendice a cada uno de los estudiantes, Señor, a cada hermano y a cada hermana que están viendo este estudio. Pedimos que las sagradas escrituras vengan a fortalecer nuestra vida espiritual, a llenar, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma. Pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la clase. Este tema es muy importante. Vamos a estar hablando de las 7 dispensaciones. Es el plan de Dios para las edades o siglos. El propósito, hermanos queridos, el propósito de esta clase es que nosotros podamos entender cómo Dios está obrando a través del tiempo en la historia de la humanidad. Cómo podemos trazar las escrituras para poder entender cómo es que Dios está tratando con la humanidad a través de la historia humana a lo largo de las diferentes dispensaciones. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso lo que la escritura nos enseña, lo que dice la palabra de Dios, y vamos a recordar, hermanos, el bosquejo del libro de Romanos. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Comenzamos viendo acerca de el pecado y la condenación en Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. La justicia de Dios requerida. Luego vimos la salvación y la justificación, Romanos 3, 21 al 5, 21, la justicia de Dios recibida, y la salvación y la santificación es el siguiente tema en Romanos capítulos 6, comenzando con el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 17. Así que esto habla de la justicia de Dios reproducida. Y hoy, queridos hermanos, estamos en el tema de la salvación y la glorificación. Romanos 8, 18 hasta el final del capítulo. Estamos viendo la justicia de Dios realizada. Observen ustedes cómo el apóstol Pablo viene presentando sistemáticamente su enseñanza. Comienza hablándonos de que todos estamos bajo condenación, somos culpables delante de Dios, pero luego el apóstol Pablo nos muestra cómo nosotros podemos ser salvos, comenzando con el versículo 21 de Romanos capítulo 3. Lo primero que una persona necesita saber es que es culpable delante de Dios, que hemos ofendido a Dios.
Pero también debemos pasar a ofrecer la solución de Dios, la salvación y la justificación. Aprendimos que la justificación es solo por fe, es solo por gracia, es solamente por la fe mediante la gracia de Dios, la fe puesta en el Señor Jesucristo. Después de la justificación, que se da en un punto de tiempo, viene la santificación, que es un proceso en la vida del creyente. Pero un día nosotros estaremos delante del Señor y de eso es lo que trata Romanos capítulo 8, versículos 18 en adelante. La salvación y la glorificación. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cómo esto encaja en el plan de Dios para la historia humana? Eso es lo que vamos a estar considerando hoy. Queremos, hermanos, trazar bien la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo en el que la gente no traza bien la palabra, no entiende la Biblia, no son capaces de trazar bien la palabra de verdad. Y es muy importante trazar bien o usar, como dice en la Reina Valera, usar bien la palabra de Dios y que distingamos las verdades que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son algunas distinciones claves en la Biblia? Aunque algunos de estos temas los vamos a tocar muy a fondo y con muchos detalles más adelante, vamos a dar algunos ejemplos de las distinciones que los creyentes debemos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra salvación, cuando la vemos en la palabra de Dios. Cuando la gente mira la palabra salvación en la Biblia, normalmente lo mira solo en un contexto. Piensa en un significado único. Salvación, dicen algunos, es simplemente ser salvado del infierno. Pero nosotros sabemos ahora que existen 3 tiempos de la salvación. Cuando estudiamos la Biblia, notamos que hay diferentes tipos de salvación y es básicamente 2 tipos de salvación. Una salvación que es física y otra salvación que es en el contexto espiritual. La salvación en el contexto espiritual tiene que ver con ser salvo de la pena del pecado. Esto se llama justificación y es en un punto de tiempo cuando una persona pone su fe en Cristo. La palabra salvación también puede ser usada en la Biblia para hablar del tiempo presente. Ya no salvación de la pena del pecado, sino salvación del poder del pecado. Esto se llama santificación y a diferencia de la justificación, que es en un punto de tiempo, en la santificación esto es un proceso en el tiempo. Y también la palabra salvación la podemos encontrar en la Biblia en referencia al tiempo futuro, a la glorificación. En la glorificación seremos salvos de la presencia del pecado y será en un punto de tiempo también. Así que necesitamos trazar, necesitamos usar bien la palabra de verdad, porque si no vamos a estar mezclando estas verdades y por eso es que mucha gente se confunde cuando ve la palabra salvación. Algunos ven la palabra salvación en un versículo y piensan que está hablando de la justificación cuando en realidad está usada en el tiempo de la santificación. El contexto nos indica en qué tiempo se usa la palabra. Ahora hay otra distinción importante que debemos hacer es en cuanto a la familia de Dios y la comunión con Dios. Cuando tiene que ver con la familia de Dios, hablamos de nacer de nuevo, nacer como hijos de Dios. Una persona perdida escucha el evangelio, pone su fe en Cristo Jesús
y entra a formar parte de la familia de Dios cuando esta persona es bautizada por el Espíritu Santo. En el momento que la persona cree en Cristo y es salva, es bautizada por el Espíritu Santo, lo cual quiere decir que esta persona es colocada en la familia de Dios, nace de nuevo. Pero una cosa es estar en la familia de Dios y otra cosa es tener comunión con Dios. Cuando nosotros pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios, pero perdemos la comunión con Dios. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo volvemos a la comunión con Dios? Confesando nuestros pecados. En el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, entonces se restaura la comunión con Dios. Nunca dejaremos de ser hijos de Dios una vez que entramos a ser parte de la familia de Dios. Nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Eso es de una vez para siempre, pero la comunión con Dios es variable, puede estar cambiando. En la medida que nosotros pecamos, se rompe la comunión con Dios. En la medida que nosotros confesamos nuestro pecado, volvemos a la comunión con Dios. Así que es importante reconocer la diferencia entre estar en la familia de Dios y estar en comunión con Dios. ¿Y qué de la ley y la gracia? Esta es una distinción clave en las Escrituras, hermanos. El judío del Antiguo Testamento estaba bajo la ley, pero los creyentes de la edad de la iglesia o de la era de la iglesia no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos enseña que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, querer mezclar la ley y la gracia para vivir la vida cristiana o para ser salvos, para ser santificados, es un tremendo error que muchos están cometiendo. Otra distinción, hermanos, es en cuanto a Israel y la iglesia. Muchas personas piensan que la iglesia es el Israel espiritual, un término que ni siquiera aparece en la Biblia, ni la enseñanza tampoco está en las Escrituras. Dios en el pasado hizo muchas promesas a la nación de Israel. ¿Qué pasa con esas promesas? ¿Qué pasa con esas promesas? ¿Dios va a cumplir las promesas? ¿Ha abandonado Dios sus promesas a Israel? ¿Ha reemplazado Dios a Israel por la iglesia para que las promesas que Dios le hizo a Israel ahora se las vaya a dar a la iglesia? Hermanos, la iglesia no es sinónimo de Israel ni viceversa. Necesitamos trazar bien las escrituras para hacer la distinción entre la nación de Israel y la iglesia. Más adelante vamos a estar estudiando una materia en la que vamos a ver muchas distinciones acerca de este tema, acerca de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, necesitamos acercar nuestro entendimiento a las escrituras en una manera normal, histórica y gramatical. El resultado de hacer esto, de estudiar la Biblia de esta manera, será que vamos a poder trazar bien la palabra de verdad dispensacionalmente. Haciendo esto entendemos de las escrituras que Dios ha instituido diferentes administraciones, diferentes economías en diferentes tiempos para diferentes personas. Ahora, ustedes van a escuchar a algunos que dicen que la palabra dispensación ni siquiera aparece en la Biblia. He leído comentarios, he escuchado personas y algunos me lo han dicho que ni siquiera aparece la palabra dispensación en la Biblia. Pero eso depende de qué traducción se está usando. Nosotros queremos ir al idioma original
al griego en que se escribió el Nuevo Testamento para entender mejor esto. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 2. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Aquí nosotros vemos la palabra administración. Esta palabra administración es una palabra que en griego es la palabra oikonomía. Es una traducción correcta, está bien, porque la palabra oikonomía se traduce también como administración o como dispensación. Podríamos leer el versículo 2 de esta manera. Si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Por qué podríamos leerlo así? Porque recordemos que este pasaje, así como todo el Nuevo Testamento, no se escribió en español, se escribió en griego. Y la palabra que se traduce dispensación, también se traduce como como administración, y en otros casos también se traduce como mayordomía, y en otros casos se traduce como plan. Todas esas palabras surgen de la misma palabra griega. Entonces, es correcto cuando el apóstol Pablo escribió esto y fue traducido en nuestra Biblia en Reina Valera como administración, porque se está refiriendo a la dispensación, a la mayordomía, a la economía o al plan de la gracia de Dios. Todas esas palabras son correctas. ¿Qué es una dispensación? Para muchos que piensan que la dispensación es un término que no es bíblico, sí es bíblico. Claro que sí, es correcto. ¿Qué es una dispensación? La palabra dispensación en griego es oikonomía. Esa es la palabra, oikonomía. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra oikonomía viene del griego oikos, que es casa, y nomos, que es regla o ley. ¿Cuál es el significado entonces? La administración de una casa, la administración de los asuntos de un hogar, específicamente la administración de la propiedad de otro. Hermanos, esta palabra oikonomía aparece muchas veces en la Biblia. Dependerá entonces de la traducción que nosotros estemos usando, o de la versión, mejor dicho, de la versión que nosotros estemos usando, para encontrarnos con palabras como administración, que en griego es oikonomía, dispensación, que en griego es la misma palabra, oikonomía. Podemos verla como el plan, y en griego es también la misma palabra, oikonomía. Así que, mis amados hermanos, esta palabra dispensación significa reglas de la casa, la administración de una casa. Por ejemplo, un gerente de propiedades de bienes raíces es un mayordomo o administrador de la propiedad de otra persona. La dispensación puede definirse entonces también como una economía o una manera de vivir. Es una administración, y de acuerdo al contexto en Efesios capítulo 3, es una administración. Es correcto la traducción en la Reina Valera. Es una administración de la gracia de Dios. Es la dispensación de la gracia de Dios o la economía de la gracia de Dios. Queridos hermanos, en el plan de Dios para las edades, Dios ha dado a ciertas personas en ciertos tiempos determinadas dispensaciones o administraciones, maneras de vivir o economías bajo las cuales las personas han vivido y nosotros ahora estamos viviendo. En Efesios capítulo 3, ahora viendo los versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios:
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración. Recuerden que aquí la palabra administración en griego es oikonomía. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo usa aquí las palabras administración de la gracia de Dios y está hablando de un misterio. Dice el misterio que ha sido revelado ahora, el misterio de Cristo. Este misterio en tiempos pasados no fue revelado hasta que fue declarado por revelación por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los profetas del tiempo de la iglesia. En resumen, queridos hermanos, las dispensaciones son mayordomías o administraciones, economías en la manera de vivir por las cuales Dios trata con el hombre durante diferentes periodos de tiempo en la historia humana. Ahora, antes de pasar a un poco las dispensaciones, quiero hacer algunas, al menos dos aclaraciones. A veces pensamos que la palabra dispensación es sinónimo de tiempo, sinónimo de una era o de una edad, de un periodo de tiempo, pero no, hermanos. No debemos confundir el tiempo con la dispensación. Si bien es cierto que toda dispensación ocurre en un tiempo determinado, pero el tiempo o una edad prácticamente tiene que ver con la manera en que se mide el tiempo. La dispensación tiene que ver con las reglas, con la administración que Dios da. No son sinónimos, no son términos similares. Están relacionados, pero no son similares. ¿Qué significa esto? Toda dispensación se desarrolla a lo largo de un tiempo, obviamente. Pero no significa que la dispensación es sinónimo de tiempo. No estamos hablando de tiempo, estamos hablando de reglas. Estamos hablando de administración que Dios ha dado a ciertas personas. Entonces, no es lo mismo una edad, una era, con una administración. Así que es importante que nosotros recordemos estas cosas. El apóstol Pablo está diciendo en estos versículos, está hablando acerca de un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento, pero ahora es revelado. ¿Y cuál es el misterio? Ese misterio lo vemos en el versículo 5. Aquí es revelado el misterio, en el versículo 5, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio es que en la era de la iglesia y en la dispensación de la iglesia, tanto judíos como gentiles formamos un mismo cuerpo. Estamos en un mismo cuerpo. Pero este misterio, queridos hermanos, no fue revelado en el Antiguo Testamento. Otra cosa que es importante aclarar es que las dispensaciones no son diferentes formas o caminos para la salvación. Algunos que son no dispensacionalistas acusan a los dispensacionalistas como nosotros de enseñar
que las dispensaciones son diferentes formas de ser salvos. Y no, hermanos. Vamos a ver más adelante, lo vamos a probar por medio de la palabra de Dios, que la salvación ha sido siempre de la misma manera. No importa en qué dispensación se haya vivido, nadie fue salvo de otra manera. Nosotros, los creyentes, hemos aprendido del libro de Romanos que todas las personas, no importa el tiempo en que vivieron o la dispensación bajo la cual vivieron, todos fueron salvos por gracia, por medio de la fe. La salvación no es de otra manera, no ha sido nunca de otra manera, sino es por medio, es por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Ustedes deben recordar que en Romanos capítulo 4 vimos dos ejemplos de la justificación. Abraham y David. Abraham vivió en una dispensación diferente a la dispensación en la que vivió David. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que ambos fueron salvos de la misma manera. Por gracia, por medio de la fe. Y podríamos decir esto. En Romanos capítulo 4 vemos a Abraham siendo salvo por gracia por medio de la fe. Vemos a David en otra dispensación siendo salvo por gracia por medio de la fe. Y vemos al mismo apóstol Pablo viviendo en otra dispensación, pero siendo salvo de la misma manera que Abraham y David, por gracia, por medio de la fe. Y nosotros ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Una de las críticas hacia los dispensacionalistas es que ellos dicen, bueno, ustedes están enseñando que hay diferentes dispensaciones, entonces ustedes están enseñando que hay diferentes formas de ser salvos. No, ni lo enseñamos nosotros, ni lo enseña la Biblia. No lo enseña la Biblia. Entonces vamos a ir viendo poco a poco esta situación. La salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe sola en Jesucristo. Cuando pensamos en el plan de Dios para las edades, hermanos, comenzamos viendo la escritura que nos enseña que Dios creó todas las cosas y que creó al ser humano, creó al hombre. Lo creó en un ambiente perfecto. Lo creó inocente, que quiere decir que Adán y Eva no eran culpables de haber pecado, pero ellos pecaron. Vemos la caída del hombre. Vemos cómo Adán pecó. Y lo vimos en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Que el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado vino juntamente la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Al principio de la dispensación, de la primera dispensación, la vida del hombre era muy diferente. Él tenía comunión con Dios. Él era el Señor de la creación. Y no solamente la vida de Adán y Eva era diferente, sino toda la vida era diferente. Pero después del pecado las cosas cambiaron. Hermanos, la vida y la regla de vida de Dios para la humanidad fueron diferentes antes de la caída que después de la caída del hombre. La vida de Adán siguió siendo igual después de haber pecado. Obviamente que no. Adán y Eva vivían en inocencia antes de la caída, pero después de la caída, ellos fueron culpables delante de Dios. Antes de la caída en pecado, Dios hablaba con ellos. Dios tenía comunión con ellos, pero después de la caída se produjo una separación entre Dios y el hombre. ¿Cambió la vida de ellos? Cambió radicalmente, hermanos. Cambió radicalmente. Ahora, pensando en el diluvio que nos enseña la Biblia, ¿era diferente la vida antes del diluvio que después del diluvio? Sí. Antes del diluvio, la vida tenía ciertas reglas. Después del diluvio, las cosas cambiaron.
Antes del diluvio, el hombre se apoyaba en su conciencia como la forma de vida. Esto resultó en que los pensamientos del hombre, dice la Escritura, eran de continuo solamente el mal. Después del diluvio, Dios dio nuevas reglas de vida, nueva dispensación a Noé. Por ejemplo, instituyó la pena de muerte, que no estaba antes del diluvio. Permitió comer todo lo que se mueve, y antes del diluvio las cosas eran muy diferentes. El mundo físico llegó a ser incluso diferente después del diluvio. ¿Recuerdan la Torre de Babel que los hombres hicieron para evitar que Dios los esparciera de nuevo? Hermanos, después del diluvio vino la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel, ¿la vida fue diferente? Sí. Antes de la Torre de Babel, los hombres hablaban un solo idioma. Después de la Torre de Babel, surgieron todos los idiomas. Hubo cambios. Además de eso, antes de la Torre de Babel, los hombres se habían concentrado todos en un mismo lugar. Todos estaban en la tierra de Sinar. Después de la Torre de Babel, dice la Escritura que se esparcieron por toda la tierra. ¿Por qué? Porque cada uno se fue con los que hablaban el mismo idioma. Entonces, podemos ver cambios en la vida antes de una dispensación y después en otra dispensación. Sí, los cambios son muy evidentes, hermanos. Luego encontramos en las Escrituras a un hombre llamado Abraham. Abraham es el padre de la nación judía. ¿Cómo era antes de que Dios llamara a Abraham? Bueno, la vida era diferente antes de que Dios llamara a Abraham que después de que lo llamó. Sí. Antes de llamar a Abraham, Dios trataba con toda la raza humana. Dios trataba con todos los seres humanos, pero después de Abraham, Dios trató con él específicamente. Y aquí comenzó a tratar con la nación judía. Y prácticamente desde el capítulo 12 del libro de Génesis, todo es historia de la nación de Israel. Hasta antes de Abraham, encontramos la historia de manera general con la raza humana, pero después de Abraham, Dios se enfoca, la Biblia se enfoca en la nación judía, y Dios hizo promesas especiales a Abraham y a sus descendientes, no a toda la gente, no a todo el mundo, sino a Abraham y a su descendencia. Entonces vemos un cambio siempre de una dispensación a otra. Hay grandes cambios en la vida misma y en las reglas que Dios va estableciendo. Y después de muchos años vino el tiempo de la ley. ¿Era diferente la vida antes de la ley que después de la ley? Por supuesto, hermanos. Claro que sí. Antes no había un sistema sacerdotal organizado, como lo vemos después de la ley. No había un tabernáculo. Ahora sí, bajo la ley vemos un tabernáculo y después un templo. Antes de la ley no existía nada de esas cosas. Y pasaron los años y luego vemos a Jesucristo, que vino a morir por nosotros. ¿La vida era diferente antes de la cruz de Cristo que después de la cruz? Claro que sí. Por supuesto que sí. Antes de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento había una separación entre judíos y gentiles. Ahora ya no la hay, porque todos los que hemos creído en él somos parte de la iglesia. Ningún gentil podía entrar en el templo. Después de la cruz, Dios ha hecho tanto de judíos como de gentiles uno solo en el cuerpo de Cristo. Y cuando pensamos en la segunda venida de Cristo, hermanos, ¿será diferente? Ahora vamos a hablar del tiempo futuro. ¿Será diferente la vida? Claro que sí. La vida será muy diferente.
Cuando Cristo vuelva por segunda vez, establecerá su reino. Su reino será diferente a todos los reinos que ha habido sobre la tierra y será una dispensación diferente. Será una dispensación diferente. Las personas vivirán muchísimos años como fue antes del diluvio. La Escritura dice eso. Habrá paz en toda la tierra. Jesucristo gobernará. Habrá justicia. Será muy diferente la vida. Así, hermanos, nosotros vemos en pocos minutos las 7 dispensaciones. Lo que acabamos de hacer es hacer la diferencia o la distinción de las diferentes dispensaciones. La dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino de 1000 años. Miren qué interesante. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano y la promesa están en los primeros 12 capítulos del libro de Génesis. En los primeros 12 capítulos del libro de Génesis, nosotros encontramos la dispensación de la inocencia. Luego vemos que el hombre cayó en pecado y entró la maldición y la muerte en el mundo. Después de la dispensación de la inocencia viene la dispensación de la conciencia. Los hombres hicieron de continuo el mal. Dios tuvo que enviar el diluvio para destruir a toda esa raza y preservar solamente a Noé y a su familia. Y luego comienza la dispensación del gobierno humano. Pero los hombres hicieron otra vez lo malo delante de Dios, fueron rebeldes con el Señor, construyeron una torre y Dios tuvo que dispersarlos, confundiendo su idioma. Luego, la dispensación de la promesa se enfoca solamente en Abraham y su descendencia. Y de ahí en adelante, desde el capítulo 12, todo el Antiguo Testamento es historia de la nación de Israel. Dios hizo promesas a Abraham y a su descendencia, pero ellos fallaron. Y en lugar de estar en la tierra prometida, descendieron a Egipto con José y Jacob y su familia. Luego Dios envió un libertador como Moisés, los llevó al desierto y Dios le dio la ley. Y desde Éxodo hasta Malaquías, todo es bajo la ley, pero la ley traspasa a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Prácticamente, queridos hermanos, todos estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están bajo la ley hasta que Cristo vino. Y luego, después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, comienza la dispensación de la gracia, también llamada la edad de la iglesia, en la cual estamos nosotros ahora. Nosotros estamos en esta dispensación de la gracia. Un día el Señor vendrá por su iglesia y sobre la tierra vendrán 7 años de tribulación y al final de ellos el Señor regresará por segunda vez, juzgará a las naciones, juzgará a Israel, Satanás será atado y comenzará un reino de 1000 años. Hasta que estos 1000 años se cumplan, Satanás será desatado, engañará a las naciones, el Señor lo destruirá, destruirá la tierra, destruirá toda la creación y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva y nosotros pasaremos la eternidad con el Señor. Miren qué interesante esto. Estas son las dispensaciones. Queridos hermanos, los estudiosos de la palabra de Dios, nosotros que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, tenemos que hacer las distinciones correctas de todos estos tiempos. De lo contrario, vamos a caer en el error que muchos caen ahora de estar tomando pasajes de la Escritura que fueron dichos para ciertas personas en cierta dispensación y los quieren aplicar hoy en día a la iglesia. Promesas que fueron dadas a Israel se las quieren aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hacen la distinción
de las dispensaciones. Hermanos, vemos también otra verdad en las dispensaciones, y es que no importa en qué tiempo haya vivido la gente y no importa bajo qué dispensación hayan vivido, todos han fracasado. Toda la humanidad ha fracasado delante de Dios. Toda dispensación tiene unas reglas que Dios pone, y en toda dispensación vemos el fracaso del hombre. Y en toda dispensación vemos el juicio de Dios por causa de ese fracaso. Ahora, podemos aprender algunas cosas cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pero hermanos, si nosotros comenzamos a leer el Antiguo Testamento y no tenemos en mente que eso fue dicho a judíos, luego vamos a querer aplicarlo para nosotros. Esto es como estar leyendo una carta que fue enviada a otra persona, no a mí, pero yo pienso que es para mí. Y que las cosas que dice la carta son para mí. Pero en realidad, hermanos, cuando nosotros leemos, y ojalá que no lo hagamos, porque no deberíamos estar leyendo correspondencia ajena. No deberíamos estar leyendo una carta. Ya casi no se usan las cartas, ¿verdad? Digámoslo así. Usted toma un teléfono que no es suyo y empieza a leer los mensajes en WhatsApp. Esos mensajes no son para usted. No debería estarlos leyendo. En este caso no debería estarlos leyendo. Pero usted comienza a leer esos mensajes en WhatsApp que no fueron enviados a usted, pero usted los toma como si fueran suyos. ¿Es un error eso? Sí, es un error. Entonces, algunos creyentes abren la Biblia y ven promesas dadas a Israel y dicen, esto es para nosotros también. Tenemos que aprender a hacer las distinciones. Y las dispensaciones son muy importantes para que nosotros podamos trazar bien la palabra de verdad. Ahora, tenemos que leer toda la Escritura. Sí, tenemos que aprender de toda la Escritura. En Hebreos capítulo 11, miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Vamos a tener una visión general de las dispensaciones en el capítulo 11 de Hebreos. Y cuando hablo de tener una visión me refiero a que vamos a ver. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11 cómo Dios ha venido tratando con los seres humanos en diferentes dispensaciones. Hebreos capítulo 11 versículos 1 al 4 dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermanos, ¿bajo cuál dispensación? ¿Bajo qué dispensación vivieron Caín y Abel? Caín y Abel vivieron en la dispensación de la conciencia. En la dispensación de la conciencia. Ellos son los hijos de Adán y Eva cuando ya ellos habían pecado. ¿Y qué dice el versículo 4? Bueno, aquí tenemos un diagrama. Caín y Abel vivieron en la dispensación de la conciencia. ¿Qué dice el versículo 4 acerca de Abel? Por la fe. Observen esto. En la dispensación de la conciencia, Abel se acercó al Señor por fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Entonces, Abel se acercó al Señor por la fe cuando él ofreció un sacrificio de un animal en la forma prescrita o en la forma ordenada por Dios. En cambio, Caín lo hizo a su propia manera. No hubo derramamiento de sangre en el sacrificio de Caín, pero sí en el sacrificio de Abel.
el acto de fe de Abel todavía es un testimonio para nosotros. Todavía sigue siendo un gran ejemplo para nosotros. Por eso dice la Escritura que muerto aún habla por ella. O sea, dice, alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto quiere decir que aún después de que Abel murió hace miles de años, todavía es un testimonio para nosotros de que nos debemos acercar al Señor por medio de la fe y no por medio de méritos humanos. El siguiente versículo dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Bajo qué dispensación vivió Enoc? También él vivió en la dispensación de la conciencia. Así que Caín y Abel y Enoc vivieron en la misma dispensación, bajo las mismas reglas que Dios había establecido, que eran la conciencia. Hermanos, ¿cómo se acercó Enoc al Señor? Fue por la fe. Fue de la misma manera, por medio de la fe, bajo la dispensación de la conciencia. Ahora en Hebreos 11:6 dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es el versículo clave de Hebreos 11. El versículo clave de Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios en cualquier dispensación. No estamos diciendo, hermanos, que bajo las diferentes dispensaciones hubo diferentes formas de ser salvo. La salvación ha sido siempre de la misma manera. El principio de la salvación por gracia por medio de la fe se ve a través de todas las dispensaciones. No hay dos formas de ser salvos. No hay tres formas de ser salvos en la Biblia. Hay solo una forma. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el versículo 7 dice, por la fe, observe usted que ahora vamos a hablar de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren qué interesante este versículo. Comienza de la misma manera que termina. Por la fe, por la fe. Ahora estamos viendo a Noé. ¿Bajo qué dispensación vivió Noé? Noé comenzó en la dispensación de la conciencia, pero pasó a la dispensación del gobierno humano. Esta es otra cosa muy interesante. En todas las dispensaciones hay personas que pasan de una dispensación a otra dispensación. Adán y Eva pasaron de la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia. Noé y su familia pasaron de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno humano. ¿Y qué hizo Noé para agradar a Dios? Él vivió por fe. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Veamos ahora a Abraham. ¿Bajo qué dispensación vivió Abraham? Abraham pasó de la dispensación del gobierno humano a la dispensación de la promesa. Él pasó de la dispensación del gobierno humano a la dispensación de la promesa. Ahora dice la escritura en Hebreos 11:24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía la mirada puesta en el galardón. Hermanos, ¿cuándo vivió Moisés? ¿Bajo qué dispensación vivió Moisés? Bueno, Moisés comenzó su vida bajo la dispensación de la promesa, pero pasó a la dispensación de la ley. Terminó sus días viviendo bajo la dispensación de la ley. Y vean ustedes que todos estos personajes que estamos leyendo en Hebreos 11, Abel, Enoc, Noé y Abraham, todos ellos, dice la Escritura, que agradaron a Dios porque vivieron de la forma que a Dios le agrada, que es vivir por fe. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, es importante leer, estudiar y aprender del Antiguo Testamento. Claro, todo lo que Hebreos 11 lo encontramos desarrollado ampliamente en el Antiguo Testamento. Todo lo que hemos estado viendo de Caín, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Moisés, ¿dónde está eso? En el Antiguo Testamento. Es importante entonces, hermanos, que nosotros aprendamos del Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es de mucho valor que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento. Pero encontramos, hermanos, mayor valor cuando nos concentramos en el Nuevo Testamento y en especial en las epístolas, porque las epístolas no solamente son para nosotros, sino que han sido escritas directamente a nosotros. Toda la escritura ha sido escrita para nosotros, pero no todo lo que dice la Biblia fue escrito a nosotros. Esto es un importante principio de interpretación bíblica. Toda la Biblia es para nosotros, pero no todo lo que dice la Biblia nos lo dice a nosotros. Ahora bien, en las epístolas del Nuevo Testamento, todo lo que la Escritura dice tiene relación con nosotros. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, que otros llaman también, y es correcto decirlo así, la edad de la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios ahora en el tiempo de la gracia? ¿Qué está haciendo Dios ahora, queridos hermanos, en la dispensación de la gracia? Bueno, todo comienza, y estamos aquí ya haciendo un poco más estrecho el diagrama, con Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados, siendo sepultado, resucitando y ascendiendo a los cielos. Pero después el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés. Jesús dijo en Mateo capítulo 16 que él edificaría su iglesia. ¿Cuándo comenzó él a edificar su iglesia? El día de Pentecostés. Jesucristo está edificando su iglesia, formada de ambos pueblos, judíos y gentiles, en un cuerpo. En un cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Y desde el día en que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, nosotros estamos viendo cómo Dios está edificando su iglesia. Hermanos, estamos estudiando ahora, estamos prácticamente en la mitad del libro de Romanos. Y Pablo está hablando de nuestra glorificación. ¿Qué pasa después de la iglesia? ¿Cuál es el próximo plan? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, después del rapto de la iglesia, cuando nosotros seamos llevados al tribunal de Cristo, habrá sobre la tierra un periodo de 7 años de tribulación. Al final de estos 7 años de tribulación, el Señor Jesucristo volverá por segunda vez a la tierra, visible en nubes y gran gloria, y va a
instaurar el reino milenial. Ese es el próximo plan o el próximo paso en la dispensación, en las dispensaciones. Estamos en la dispensación de la gracia y lo que viene después de esto, hermanos, es la dispensación del reino. Hablando de la segunda venida de Cristo, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Observe, ¿qué es lo que traerá Dios con Jesús? Traerá el alma de los que han muerto. La resurrección tiene que ver con el cuerpo, no con el alma. ¿Quiénes son los que durmieron? Los creyentes que están muertos físicamente. Pero Dios traerá el alma y sus cuerpos van a experimentar algo. Miren lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si el alma del creyente está en el cielo, ¿cuál parte del creyente está durmiendo entonces? No es el alma, es el cuerpo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a resucitar? No el alma, resucitará el cuerpo de los creyentes. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué va a pasar entonces? Mire, Pablo dice nosotros. Luego nosotros. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo acá? ¿A quién se refiere con la palabra nosotros? Bueno, a los creyentes que en el tiempo del rapto estén vivos físicamente. Dice seremos arrebatados. Y esta palabra arrebatados viene del latín rapto. La palabra rapto, queridos hermanos, es una palabra latina. Y ustedes saben que la Biblia no se escribió, pero ni una letra en latín, ni una palabra en latín. En el griego la palabra es arpazo. Y la palabra arpazo significa agarrar, arrancar, tomar por la fuerza o llevar lejos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los creyentes seremos tomados así por la fuerza, como cuando un pescador atrapa un pez con un arpón. El pez queda atravesado por el arpón y él tiene que salir. De una forma o de otra va a salir. El Señor vendrá para tomarnos, para agarrarnos, para arrancarnos de la tierra. Dios va a arponear a los creyentes y serán arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Por tanto, dice el apóstol, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que viene después del rapto de la iglesia? ¿Qué es lo que viene para nosotros los creyentes? Viene el tribunal de Cristo. Todos los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo. Seremos levantados, seremos llevados, tanto los creyentes que ya hayan muerto como los que estén vivos, serán transformados y serán llevados a las nubes en el aire para recibir al Señor. Y luego viene el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, habla de eso. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes vamos a estar en el tribunal de Cristo, pero los creyentes del tiempo de la iglesia, comenzando desde el libro de Hechos en el capítulo 2, hasta los creyentes del día del rapto. El tribunal de Cristo es para los creyentes de la dispensación de la gracia. Primera de Corintios 3, 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, los creyentes podemos edificar con diferentes materiales que están mencionados ahí. Aquellos que edifiquen, aquellos que sus obras sean evaluadas como de madera, perdón, como de oro, plata o piedras preciosas, recibirán una recompensa, dice el versículo 14. Pero ¿qué de aquellos creyentes cuyas obras sean como la madera, el heno o la hojarasca y sean probadas por el fuego? Cuando usted pone fuego sobre la madera, sobre el heno y sobre la hojarasca, ¿qué sucede? Se quema, desaparece. Usted no puede hacer eso con el oro, con la plata, con las piedras preciosas, pero sí con la madera. ¿Qué va a pasar con aquellos creyentes que sus obras se esfumen cuando sean probadas o evaluadas por el Señor? El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, observe que se quema la obra, no el creyente. Es la obra la que se quema, no el creyente. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensa. Ese es el contexto. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra de Dios. Así que aquellos creyentes cuyas obras sean evaluadas como de madera y de heno o de hojarasca, siempre serán salvos, pero no habrá recompensa. En 1 Corintios 4, versículos 1 al 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que nosotros seamos hallados fieles delante de Dios para poder recibir una corona del Señor. Ahora, hermanos, ¿qué va a pasar entonces mientras nosotros estamos en el cielo, siendo evaluados por el Señor y regocijándonos con el Señor? En la tierra habrá un tiempo difícil. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ve aquí se habla de la abominación desoladora. Daniel habló de la abominación desoladora. ¿Y a qué se refiere eso? A cuando el anticristo entre en el templo en Jerusalén y se proclame Dios y exija adoración como Dios. Eso es la abominación desoladora. ¿Qué dice Jesús entonces? Que viene un tiempo difícil para la historia humana. Un tiempo llamado el tiempo de la tribulación, donde habrá sufrimientos espantosos. Y la abominación desoladora es cuando el anticristo entre en el templo y se proclame Dios. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Miren qué interesante. Está hablando a judíos. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Porque en el tiempo de la tribulación, queridos hermanos, el anticristo se va a ensañar con la nación de Israel para destruirla. Y dice el versículo 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hermanos, esta gran tribulación es para todos aquellos, o será experimentada por todos aquellos que no sean llevados en el rapto de la iglesia porque no pusieron su fe en Cristo Jesús. ¿Y cuándo terminará esta gran tribulación? Terminará con la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo regrese a la tierra, no por sus santos, sino con sus santos.
Según Apocalipsis 19, cuando Jesucristo vuelva, él destruirá a sus enemigos. El anticristo será lanzado vivo al lago de fuego y Satanás será atado por 1000 años. Mientras tanto, Jesucristo gobernará en la tierra desde Jerusalén. Después de esos 1000 años, Satanás será desatado, dirigirá una gran rebelión contra Dios y él será derrotado, será juzgado y lanzado al lago de fuego, y todos los incrédulos también serán lanzados al lago de fuego. Esto es después de la dispensación de los 1000 años. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Los no salvos serán juzgados por sus obras. Serán hallados culpables porque la obra de nadie puede salvar o se puede comparar a la obra de Cristo. Ellos van a ser juzgados por sus obras. Y después de este juicio en el trono blanco, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde los creyentes disfrutaremos con Jesucristo por toda la eternidad. Ahora en Romanos 8:18 dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa, hermanos, cuáles sean nuestras tribulaciones ahora. Lo que nos espera, el futuro de los creyentes, no se compara con nada de lo que nosotros vemos hoy. Entonces, hermanos, este es el plan de Dios para la historia humana. Las 7 dispensaciones. La salvación, recuerden ustedes, siempre ha sido por la fe y será por la fe hasta que Jesucristo venga. Esto es el tiempo de Dios y este es el plan de Dios para las edades o siglos que llamamos las 7 dispensaciones.